Tenemos el gusto esta noche de tener con nosotros a Rodolfo Porley, periodista, comunicador, alguna vez fue también integrante de la directiva de la Asociación de la Prensa Uruguaya, y esta es una nota que estamos haciendo justamente para la Asociación de la Prensa con el motivo de nuestro llamado, Rodolfo, es un poco tu rol dentro de la Comisión de la Memoria, y nos gustaría que nos contaras cómo va esta comisión. Y bueno, para empezar, una de las cosas para empezar de lleno con algo que nos preocupa, ¿qué ha pasado recientemente con estos atentados que ha habido a la destrucción de sitios de la memoria? Sí, nos pasa que nunca se esclarece y nunca se impide, pero destrucción como tal no, algunas placas y una rotura de los vidrios del memorial a los desaparecidos en el cerro, eso hermoso, pero eso eran unos muchachos jugando, no tuvo trascendencia. La verdad que no, protección no hay ninguna. Y cuando ocurre una destrucción o sustracción de una placa o algo, nunca se encuentran responsables. Pero en general se está ampliando en todo el país las señalizaciones, las placas de memoria y la inauguración de sitios como tales a partir de esa ley especial que se conquistó, tan importante para la sociedad y la democracia uruguaya, la ley de sitios de memoria, que es del 2018. Y nuestra comisión, que se venía desde ese momento organizada para el sitio de memoria 300 Carlos Infierno Grande, empezó a actuar hace 2 años y medio recién. Fíjate vos que reciente en comparación a experiencia argentina, que fue la que nos inspiraron mucho, ¿no? Que tiene como 500 sitios en funcionamiento. Acá en este momento hay por la misma ley, una red de sitios de memoria, y debe haber inaugurado 11 o 12 acá en el sur, y no fuera de Montevideo, solamente en Canelones, en La Tablada. Todavía falta, hay gestiones para Tacuarembó y otros lugares. Esto marcha y marcha bien, con lentitud en el sentido de que falta financiación. Muy poco lo que tenía, lo que se llama Comisión Honoraria de Sitios de Memoria, que es la que encabeza por la ley esto, y que habilita a las solicitudes y las aprueba cuando corresponde, según los elementos de la propia ley, los sitios de memoria. Habrás sabido que se inauguró el de Punta Carretas, el del Penal de Libertad, más bien el memorial, ahí no es adentro, pero en Punta Carretas también es en la puerta un memorial. Pero ya antes en el servicio, lo que era el Servicio de Información e Inteligencia, el Servicio de Información de Defensa, que era el órgano operador en el terrorismo de Estado, ahí se inauguró en lo que es la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos, un caserón que hay en Boulevard Artigas, no sé si lo conociste, y ahí fue donde fueron trasladados desde Argentina un grupo de uruguayos secuestrados en Norletti. Después, en funcionamiento como sitios, están los vagones en Canelones. Ahora es muy importante en La Tablada, como se dice,
que funcionó años un centro clandestino de detención y tortura. Tiene mucho que ver con el que estamos hablando. El sitio del 300 Carlos debe ser el que tiene más imbricación entre la institucionalidad militar que operó o desplegó el terrorismo de Estado. Que ahí, como te decía, en la tablada, fue en un momento un lugar de detención de menores y todo lo demás, pero funcionó un centro de torturas después que cerró la operativa en el que estamos hablando. Es decir, el servicio de material y armamento del ejército, el Galpón 4. Hay fotos que vos tendrás, o te mando para incluir en la nota, si te parece, fotos aéreas que ubican muy bien este sitio, porque es como el huevo, nos gusta decir, de la serpiente. Está en el centro de un oval de galpones, hangares militares, y ese oval está en el centro de varias unidades militares actuales. Notoriamente, el Servicio Material de Armamento del Ejército, pegado a lo que era el Batallón 13 de Infantería, que tuvo un rol fuerte en la represión inicial contra los Tupamaros, pero sobre el fin de la democracia, 71-72, en lo que se llamó mal estado de guerra interna. Y después, muy ocasionalmente, lo usaron. Y esa unidad se destacó por haber sido una de las que se movilizó en el golpe de Estado. El cerco al Parlamento y todo lo demás. Aguerrondo, el general Aguerrondo, que fue protagonista de estos hechos, fue procesado hace poco y otros oficiales actuantes en la represión en aquella época. Pero se confunde por ese protagonismo tan notorio en la represión del Batallón 13, se confunde en la referencia a este centro de detención y torturas y desapariciones forzadas, ¿no? Porque es una de las características del funcionamiento desde el año 75, una supercompartimentación y secreto, aún dentro de la institución militar. Esto se inauguró el 2 de noviembre de 1975 y finalizó a fines o comienzos más bien de 1977. Fue el lugar donde se concentró la operativa de torturas masivas y constantes. No se contabiliza mayor cantidad que en este lugar, aunque no hemos podido precisar la cantidad exacta, pero está estimada por distintas fuentes en más de 600 mujeres y hombres, desde el 2 de noviembre del 75 a todo ese año 77. No empezó ahí la represión intensa, en operativos con todas las fuerzas. Empezó un mes antes, en octubre, y se usó una gran casona en Punta Gorda que se le denominó Infierno Chico. Ahí hubo los primeros 60 secuestrados, desaparición forzosa, torturados, hombres y mujeres. Rodolfo, y vos estuviste detenido en el 300 Carlos, ¿no? Sí, desapariciones, porque
estamos tratando de precisar los conceptos, ¿no?, de las operativas terroristas. Detenidos no hubo ninguno, en el sentido de la formalidad. Ya no funcionaba la justicia y la mal llamada justicia militar no decretaba detenciones, más bien recibía resultados de la ejecución de desapariciones y torturas. Y procesaba, remitía a los penales. ¿Cuánto tiempo llegaste a estar ahí? Mira, ahí fue 174, casi 5 meses. Desde 26 de diciembre de 1975 a mayo 29 de 1976. Ese periodo, además, donde yo estuve ahí, coincidió con lo más intenso de lo que se llamó Operativo Morgan, para concentrarse y destruir el Partido Comunista Uruguayo y además el Partido por la Victoria del Pueblo, de forma tal que, lanzado el operativo en toda su intensidad, noviembre, diciembre en adelante, son más de 600 que se lleva a la tortura, que provoca la desaparición definitiva de 8 de los prisioneros, entre ellos la maestra Elena Quintero del PVP, todos los demás relacionados al Partido Comunista, y varios dirigentes, Eduardo Breyer, está el escribano Miranda, que son los dos únicos cuyos restos se encuentran muy próximos, 400, 500 metros, dentro de ese gran complejo bélico que son estas unidades: SMA, Batallón 13, que ya no está más, ex Batallón 13 diríamos, se trasladó a Durazno, y servicios de comunicaciones y transmisiones del ejército, que están juntos. Hay otras unidades linderas, pero las principales son estas. Aquí ninguna de ellas intervino en el operativo Morgan. Eso es una de las características que decía de la compartimentación absoluta. Aquí era lo que se llama el OCOA, Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, que venía sobre finales de la democracia. Nunca se está claro cómo y quién lo creó, pero funcionaba en la estructura central del ejército de la región militar número 1 y del Ministerio de Defensa de la época, el Servicio de Información de Defensa, la inteligencia operativa. Rodolfo, te quería preguntar sobre el tema. Allí están construyendo un sitio de memoria, ¿no? Frente al 300 Hall, una gran estructura que están trabajando algunos artistas plásticos reconocidos, ¿verdad? Sí, tú le has hecho entrevistas, las tenés grabadas, son muy interesantes. Octavio Podestá y Tania Astapenko y Carné, son 3 plásticos que hicieron el diseño de un inmenso memorial de hierro, que estamos en el proyecto de poder financiarlo y construirlo. Lo que se ha hecho en el lugar, que es frente a este sitio del terrorismo de Estado, es decir, frente mismo al SMA y a lo que era el Batallón 13, por la Avenida de las Instrucciones, entre Casaballe y Gruta de Lourdes. Ahí todavía ese memorial todavía no está, no está inaugurado, todavía no. Está el proyecto para financiar como campaña, claro, pero lo que está inaugurado es una estela de hierro, y además digamos,
se acondicionó el lugar para ampliar a lo largo de un muro de un dispositivo de UTE. Ese muro tiene como 400 metros y logramos que UTE admitiera correrlo como un oval un poco. Perfecto. Una Para que plaza, entrara esto. para que entrara el proyecto. Rodolfo, sí, te quería preguntar, ¿cómo le llaman a estas otras estructuras que están esparcidas por la ciudad, que son 3 bolas donde uno se puede sentar y hay una placa? ¿Cuántas de esas hay? No me preguntes a mí. En eso está una compañera hace años que es fundadora también de esta comisión, Antonia Yáñez, y hay toda una operativa institucional de la Junta Departamental, y mirá, hay como, yo te mentiría, ¿no? Tengo ahí un folleto, hay como 50 o 60 sitios de memoria relevantes de actos de resistencia a la dictadura o hechos de represión. Eso son unas bolas para sentarse y tienen inscripción, trabajo importante, pero lo que estamos hablando ahora es la instalación de sitios de memoria como tal, que sirven para memoria, investigación, docencia, y lo que se trata es al público en general y a los institutos de enseñanza y toda la zona popular en todo. Acá este sitio es de característica regional y barrial, porque convoca a cooperativas, barrios enteros de Peñarol, Casaballe, y son dos, y le integran dos municipios de la zona, el G y el H, que integran la comisión del sitio. También integra la comisión del sitio organizaciones como CERPAG y el Museo de la Memoria, que fue, digamos, y es la institución madre de todo el proceso para la ley como tal y desplegar y ayudar a la instalación del sitio. No hemos logrado la entrega, como dice la ley, a esta comisión, que se integra más o menos como 20 personas, delegados de instituciones públicas, como te estoy diciendo. El Museo de la Memoria es un centro cultural de la Intendencia, y hay otras dos dependencias de Intendencia, pero también se integra por ex prisioneros, por los que pasamos ahí, que nos gusta decir, no víctimas, sino resistentes. Resistentes como causal de la represión en oposición a la dictadura, en distintas formas encubiertas políticas. No se trata de la resistencia armada, pero sí política organizada, clandestina, financiada, todo esto. Fue lo que apuntó a destruir el terrorismo de Estado en torno a las organizaciones políticas más comprometidas, ¿verdad?, en esto. Ahora, el sitio como tal no puede tener todavía independencia, como dice la ley, ni tener acceso libre. Lo que se ha logrado es que el Ministerio de Defensa autorice una visita mensual que hemos planificado cada segundo sábado del mes, y se organiza en concentración a primera hora de ese sábado en el Museo de la Memoria. Se hace una presentación del arqueólogo forense compañero muy conocido que participó en los hallazgos de restos iniciales del equipo de la Facultad de Humanidades, Octavio Nadal, y hace una presentación inicial y vamos al sitio en conjunto, y él va dando otros elementos en el terreno. Son como caminando como 500 metros adentro hasta el galpón y visualizando sitios significativos.
En el galpón mismo estoy haciendo yo la presentación de detalle, testimonial, descriptiva, y a veces viene alguno otro de los 600. En general es una tarea que se rehúye, porque mucho ha dejado muchas huellas difíciles, pero igual ha habido colaboración y seguirá habiendo. Entonces, después todavía se sigue la recorrida y visualizan los sitios donde se encontraron los restos de Blake y de Miranda, y se vuelve al museo, se hace una puesta en común. Son como 4 horas o 5 de actividad expresa, organizada, de enriquecimiento mutuo. Rodolfo, ¿y este lugar sigue siendo judicializado? ¿Se siguen haciendo búsquedas allí en el terreno? Sí, se finalizaron las que se habían iniciado y se habían cautelado. Ahora, últimamente han removido los restos o asientos de 2 viejos polvorines, y no se encontró nada, y ahora se está haciendo justo detrás y a lo largo de este galpón una excavación. Pero no hay mucho más que haya sido señalado como posible. Lo que no hemos podido hacer es la arqueología forense del propio galpón, que es un objetivo que tenemos necesario, no para buscar restos desaparecidos ahí precisamente, que es lo más improbable, pero sí para todo otro tipo de indicios. Aunque la justicia, desde septiembre del 2012, a raíz de una denuncia que hice con otros 13 testigos, la jueza Mota, con la policía técnica, hizo la primera inspección del sitio y tomó todos los elementos posibles, y con algunas dificultades iniciales con el ministerio se logró hacer la pericia fotográfica completa. Y en mi expediente está todo eso, que todavía no he terminado. Llevo 12 años de denuncia, quedan cosas pendientes importantes. Por ejemplo, el psiquiatra terrorista de Estado, Martín Gutiérrez, está ahí, a punto de definirse su responsabilidad judicial. Pero como ha puesto todas las trabas, como muchos otros militares, se postergó años, se rehusó a presentarse formalmente años, 3 veces, y hasta finalmente cayeron todas las barreras, tanto el juzgado como el tribunal de primer turno, como la Suprema Corte, rechazaron todos los impedimentos y quedó la vía libre para tomar resolución penal. Y eso es lo que está procesando la Fiscalía Nacional de principal, Fiscalía Nacional de Delitos de Lesa Humanidad. Que se complemente hasta detalles militares de los servicios que hizo un médico torturador y especialista en preparar métodos por el nivel de psiquiatría. Martín Gutiérrez, que fue un inicial fomentador del terrorismo de Estado en democracia, desde un periódico filofascista azul y blanco, y con la ideología de la destrucción, con la ideología de la seguridad nacional, etc. Él fue activo militante contra la universidad, en un asalto que hubo en el comienzo de los 60, y tiene ese impulso intelectual y fomentador en este periódico hasta que ingresó en el ejército en 1972 y estuvo hasta el fin de la dictadura. Cuando ya estaba saliendo, él sale un poco y después vuelve para ampararse en el impedimento formal del Ministerio de Defensa para que comparezca a indagaciones
que estaban haciendo los médicos. Bueno, esto sería la novedad importante de una acción judicial ya muy diferida, y hay otros procesos, y hay otras causas colectivas que sigue en la organización Lucy Barburo, tan constante y meritoria, que nos ayuda en todas estas causas. Son como 50 denuncias y hay otras de 30, y todo eso tiene que dilucidarse finalmente. Algunas dieron resultados, como te digo, con respecto a oficiales que actuaron en el batallón 13. Ahora, te decía la compartimentación tan grande que Ocoa primero tenía el poder de hacer lo que quería en cualquier unidad. Entraban sin autorización expresa, ya estaba general. Por ejemplo, ahí adentro, en ese galpón. Segundo, el personal de fajina, de apoyo, era traída de otras unidades lejanas. Por ejemplo, el cuarto de caballería, el noveno, la ayuda operativa final en el proceso de tortura y de seguir hasta el penal, eran las unidades de artillería, la de La Paloma, que fue la base operativa de Gabazo y otros, la primera contra los Tupas, y después el quinto de artillería. Ahí había un depósito que seguía con malos tratos, seguíamos en desaparición forzada, seguíamos incomunicados de familia y abogados. A mí me tuvieron en total, en esas condiciones, 320 días. 320 días. ¿Ya? Y posteriormente, sí, la justicia militar me encaja a prepo un procesamiento, y después de 6 años más en ese cuartel fatídico, Artillería 1 en La Paloma, me llevan al penal de Libertad, que en mi caso fue como un hotel en comparación. De lo que estaba. ¿Y en el Libertad cuánto tiempo estuviste? 1 año y 1 año más, todavía abusan. ¿El resto de los 6 años estabas en el de Infantería Paloma? No, 3 años y medio en total. 3 años. En mi caso, a mí me pusieron una pena baja relativamente de 2 años y medio, como asistencia y todo, como periodista, colaborador, de la carta clandestina del partido, la única forma que se podía informar. Y después de lo cual todavía me llevan a trabajo forzado en el cuarto caballería, me dilatan, hasta que se logra que se ejecute el amparo, el refugio de Naciones Unidas con Suecia. Y fue la gran suerte total, porque rehice toda mi vida y continué en la profesión y la denuncia y la lucha contra desde Suecia. Desde Suecia. Rodolfo Porley, desde la Asociación de la Prensa Uruguaya estamos muy agradecidos de esta nota. Y bueno, te podemos ver entonces los primeros sábados de cada mes en la visita. Los segundos sábados de cada mes. Eso, la invitación está abierta. Sí, bien. Sí, es religioso, sí, se cumple. Hay un cupo de 35 por visita, a veces se llena, a veces no, y estamos fomentando. Ahora, por ejemplo, viene todo un grupo de liceales de Pando, el 8, 9, el segundo sábado. O sea que se encuentran a la mañana en el Museo de la Memoria. ¿A qué hora es la cita? A las 9. A las 9. Allí hay un pequeño colectivo, un pequeño ómnibus que los lleva hasta 300 carros. Igual, ¿no? Eso es. Y después se vuelve al museo para reflexionar. Al museo más o menos 2:30, 1, y se hace una puesta en común muy útil, porque se dan impresiones, se amplían referencias, y para nosotros, para el trabajo, es muy importante esa puesta en común. Y para mucha gente también, porque se abordan temáticas colaterales y todo lo demás. Sí. Tomar un café, algo. Pero yo tuve la oportunidad de hacer una de esas visitas, donde uno de los secuestrados estaba en el ómnibus en esta visita
con toda su familia. Fue muy, muy impresionante. Fue muy Sí, impresionante. impresiona. La No, dejo. no, muy bien. Es fácil de hacer, no necesariamente hacemos un terrorismo de la descripción de tortura, más bien se evita eso, pero sí ubican los temas. Sí, basta estar ahí adentro y que te digan 2 o 3 cosas que ya te haces la idea, te impresiona, la verdad que es terrible. Roberto, no, yo quiero agradecer y felicitar a la asociación que te haya invitado con toda tu experticia y toda tu capacidad operativa en comunicación regional.